Bienvenidos a todos. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las especies invasoras. Un tema sin duda complejo y a veces incluso un poco preocupante. Exacto. Para hacer inmersión, nos vamos a basar en 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Ah, sí, una publicación del Grupo Especialista de Especies Invasoras. El GEI para los amigos. Exacto. Es una colaboración entre la Comisión de Supervivencia de Especies y el Programa Mundial sobre Especies Invasoras. Una auténtica autoridad en el tema. Claro, no es una lista exhaustiva, Ni mucho menos. Hay muchísimas especies invasoras ahí fuera. pero nos sirve como punto de partida para entender las consecuencias a veces devastadoras que estas especies pueden tener. Totalmente. Es una ventana a un problema global que a menudo pasa desapercibido. Y lo primero es lo primero. ¿Qué son exactamente las invasiones biológicas? Buena pregunta. En esencia, se trata de ¿qué ocurre cuando una especie se instala en un ecosistema que no es el suyo? Intuitivamente entendemos que no es algo bueno, ¿verdad? Pero me encantaría profundizar un poco más. Claro. Imagina un ecosistema como un delicado mecanismo de relojería. Donde cada engranaje. Cada especie tiene una función específica. Y de repente llega una pieza extra. Exacto. Una especie invasora es como esa pieza extra que se introduce de manera forzada en ese mecanismo. Claro, desajusta todo. Efectivamente. Puede competir con las especies nativas por recursos, depredarlas directamente o introducir enfermedades. Es como si de repente metiéramos un elefante en un ecosistema diseñado para conejos. Exacto. Un ejemplo clásico es la perca del Nilo en el lago Victoria. Ah, sí. Recuerdo haber leído sobre eso. La idea inicial era aumentar la pesca, Una idea que, a priori, suena bien. pero el resultado fue la extinción de más de 200 especies de peces nativos. Madre mía. Un auténtico desastre ecológico. Sin duda. Y este caso nos ilustra a la perfección las consecuencias imprevistas que pueden tener las introducciones de especies. Claro. Porque, ¿cómo llegan estas especies a nuevos ecosistemas? Siempre es culpa del ser humano. En la mayoría de los casos, sí. Aunque no siempre de forma intencionada, ¿verdad? Exacto. Hay introducciones deliberadas, como la de la gambusia para controlar mosquitos. Ah, sí. He oído hablar de ella. Pero a menudo estas introducciones tienen consecuencias imprevistas y negativas. Como la proliferación descontrolada de la especie o la depredación de otras especies nativas. Precisamente, como lo de la perca del Nilo. Un auténtico tiro por la culata Sin duda. y las introducciones accidentales. Son más comunes de lo que se piensa. Ya Piensa en sabe. el comercio global y el transporte, Especie que veían como polizones en barcos o en aviones. o incluso en el equipaje de los viajeros. Es verdad. Recuerdo haber visto una noticia sobre una serpiente que llegó a un país en una maleta. Exacto. Una vez que llegan a un nuevo ecosistema, si las condiciones son favorables, Empieza la fiesta. se establecen y proliferan rápidamente. Es preocupante. Ya lo creo. Porque las especies invasoras son la segunda mayor amenaza para la biodiversidad global. Después de la pérdida de hábitat. Efectivamente. Es para echarse a temblar. Y hablando de la lista de las 100 especies más dañinas, ¿por dónde empezamos? ¿Qué ejemplo se llama especialmente la atención? Hay tantos. Empecemos, por ejemplo, con las que han colonizado ecosistemas insulares. Las islas, ¿verdad? Siempre tan vulnerables. Exacto. Las islas, por su aislamiento, suelen tener especies únicas y muy especializadas. Lo que las hace especialmente vulnerables a las invasiones. Precisamente. Un ecosistema cerrado, como una isla, no tiene las mismas defensas que un continente. Efectivamente. ¿Algún ejemplo concreto? Tomemos la hormiga loca, Anoplolepis gacilipes. Hormiga loca, ¿eh? Mm. Suena a apocalipsis. Esta pequeña hormiga originaria de África ha causado estragos en ecosistemas desde Hawái hasta las Seychelles. Menudo recorrido. En la isla de Navidad, por ejemplo, sus supercolonias han devastado las poblaciones del cangrejo rojo terrestre, El cangrejo rojo. No lo conozco. una especie clave en el ecosistema de la isla. ¿Y por qué es tan importante? Juega un papel crucial en la descomposición de la materia orgánica y en la dinámica del bosque. Y al desaparecer, ¿qué ha pasado? Su desaparición ha tenido un impacto en cascada en todo el ecosistema. Ya veo. Además, la hormiga loca protege a ciertos insectos chupadores de savia. Insectos que dañan los árboles. Exacto, creando un círculo vicioso de destrucción. Menuda historia. Parece sacada de una película de terror. Desde luego, es un ejemplo del impacto devastador que pueden tener las especies invasoras. ¿Y qué me dices de la culebra arbórea café Boya irregularis? Otro caso de isla invadida. Exacto. Esta serpiente, originaria de Australia, llegó a Guam. Guam. Esa isla del Pacífico. Sí, como polizona en un avión militar. Después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Sin depredadores naturales, su población explotó, Y a comerse todo. causando la extinción de varias especies de aves nativas. ¡Qué barbaridad! Imagina.
Llegó a provocar apagones al enredarse en las líneas eléctricas. Es increíble. ¿Y solo afecta a Guam? Desgraciadamente no. Su capacidad para esconderse en aviones y barcos la convierte en una amenaza para otras islas del Pacífico. Claro, con la globalización es más fácil que las especies viajen. Efectivamente. Ujú. Incluso se ha detectado en Hawái, Estados Unidos. En serio, y tan lejos. Y atención, Hasta en hasta en España. Madre mía. Desde luego, la globalización tiene un lado oscuro. Sin duda. Cambiando de tercio, ¿qué nos puedes contar sobre la malaria aviar en Hawái? Las aves también pueden contraer malaria. Efectivamente. No tenía ni idea. La malaria aviar se introdujo en Hawái a través de aves exóticas en cautividad, Aves en cautividad. pero necesitó un vector para propagarse. Un vector. ¿Te refieres a un mosquito? Exacto. El mosquito Culex quinquefasciatus, que llegó accidentalmente en 1826, Qué mala suerte. las aves nativas no tenían resistencia a la enfermedad. Claro, no estaban preparadas. Y muchas especies únicas como los mieleros se vieron gravemente afectadas, ¿Y qué pasó? llevando a la extinción de al menos 10 especies. Ah, qué pena. Parece que las islas son especialmente sensibles a este tipo de invasiones. Ciertamente. Los ecosistemas insulares, al haber evolucionado en aislamiento, No tienen las mismas defensas. suelen tener una menor diversidad de especies y son más susceptibles a las perturbaciones. Y la llegada de una especie invasora puede tener un impacto catastrófico. Exactamente. Y hablando de invasiones acuáticas, ¿qué nos puedes contar sobre la Caulerpa taxifolia? La Caulerpa es un alga tropical Una alga. que se introdujo accidentalmente en el Mediterráneo en 1984, En el Mediterráneo. probablemente a través de los desechos de un acuario. ¿En serio? Se adaptó a las aguas más frías y se expandió rápidamente. ¿Y qué problema causa? Forma densas praderas que ahogan los ecosistemas marinos nativos. ¡Qué barbaridad! Lo preocupante es que puede reproducirse a partir de pequeños fragmentos. Con lo cual es muy difícil de controlar. Efectivamente. Parece una plaga submarina. Y volviendo a tierra firme, la Miconia caldescens también está en la lista, ¿verdad? ¿Qué la hace tan peligrosa? La miconia es un árbol ornamental, Un árbol. originario de Sudamérica. ¿Y cómo llegó a ser un problema? Fue introducido en Tahití en 1937 y debido a su belleza, Se popularizó. se extendió al medio natural. Vaya. Y hoy en día cubre más de la mitad de la isla, A mitad de la isla. formando densos matorrales que impiden el crecimiento de la vegetación nativa. Es decir, que su belleza esconde una amenaza para la biodiversidad de la isla, Exactamente. Ha desplazado a numerosas especies endémicas de Tahití. poniendo en peligro su supervivencia. Y lo peor es que se ha detectado en otras islas del Pacífico, como Hawái. Otra vez Hawái. Parece que las islas son especialmente vulnerables, Sin duda. donde también está causando problemas. Efectivamente. Parece que la belleza a veces puede ser engañosa. Sin duda. Y esto nos lleva a un punto importante. ¿Cuál? A veces la introducción de especies, ya sea intencionada o accidental, se hace con la mejor de las intenciones, Con la idea de ayudar, ¿no? pero sin una comprensión profunda de las posibles consecuencias. Es fundamental, entonces, ser conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en los ecosistemas, ¿verdad? Precisamente. La prevención, la investigación y la gestión responsable son claves para frenar este problema global. Totalmente de acuerdo. Un problema que, como hemos visto, afecta a todos los rincones del planeta. Y con consecuencias a veces devastadoras. Efectivamente, hasta ahora hemos estado hablando de animales, ¿no? Pero las plantas también pueden ser invasoras. Es cierto. A veces pensamos en las plantas como algo inofensivo, ¿verdad? Como algo que no puede hacer mucho daño. Pero si nos fijamos en la lista del GEI, Esa lista de las 100 especies más dañinas. vemos que hay varias plantas que se han ganado su puesto. Ah, sí. ¿Y cuáles son? Bueno, por ejemplo, el guayabo fresero. Guayabo fresero, suena delicioso. Psydium cadelianum, para ser exactos. Originario de Brasil. ¿Y qué problema causa? Pues mira, fue introducido en varias regiones tropicales por sus frutos comestibles. Con la idea de cultivarlo, ¿no? Exacto. Pero ha resultado ser un auténtico dolor de cabeza. ¿En qué sentido? ¿Acaso no da unos frutos deliciosos? Sí, pero el problema es que se ha extendido sin control, Ya veo. Como una mala hierba. formando densos matorrales que desplazan a la vegetación nativa. Y adiós a las plantas autóctonas. Y para colmo, se beneficia de la presencia de otro invasor, Ah, sí. ¿De cuál? el cerdo silvestrado. El cerdo. ¿Qué tiene que ver el cerdo con el guayabo? En realidad, es una cuestión de dispersión de semillas. No entiendo. Los cerdos asilvestrados se alimentan de los frutos del guayabo. Vale. Y luego, al moverse por el territorio, dispersan las semillas a través de sus excrementos. Ah, ya. Como sistema de transporte gratuito. Exacto. Una especie de alianza entre invasores. Desde luego, es una forma muy efectiva de colonizar nuevos territorios.
Sin duda. Y ya que mencionas a los cerdos asilvestrados, recuerdo que también estaban en la lista. Sí, el cerdo silvestrado está en la lista. ¿Y qué tipo de problemas causan? Pues mira, el cerdo silvestrado desciende de cerdos domésticos. Cerdos que se escaparon no fueron liberados. Exacto. Y se han convertido en un auténtico ingeniero de ecosistemas. Ingeniero de ecosistemas. Pero en el mal sentido, ¿A qué te refieres? al osar en busca de alimento, Ya. dañan la vegetación, alteran el suelo y facilitan la erosión. Vaya, un auténtico desastre. Además, compiten con las especies nativas por recursos. Claro, les quitan la comida. Y pueden transmitir enfermedades. Menudo combo. Un auténtico combo de problemas. ¿Y es fácil controlarlos? No, en absoluto. ¿Por qué? Son animales muy adaptables e inteligentes Ya veo, y su erradicación total a menudo no es factible. entiendo. Es un tema complejo con muchas aristas. Sin duda. Y volviendo a las plantas invasoras, ¿qué otras especies destacan? Bueno, una de las más conocidas es el jacinto de agua Jacinto de agua, ¿eh? ¿Y esa qué hace? y de Cornea crassipes, para ser exactos. Es una planta acuática, Acuática. originaria de Sudamérica. ¿Y cómo ha llegado a ser un problema? Pues fue introducida en más de 50 países por su belleza ornamental. Otra vez, la belleza causando problemas. Sí, pero se ha convertido en una pesadilla para muchos ecosistemas acuáticos. En serio, tan grave es. Su problema es que crece a un ritmo descomunal, Crece muy rápido, ¿no? formando densas capas que cubren la superficie del agua. ¿Y eso qué provoca? Bloquea la luz solar, afectando la fotosíntesis de las plantas nativas. Claro, se quedan sin luz. Y reduce la concentración de oxígeno. Lo que asfixia a los peces. Exacto, asfixia a los peces y otros organismos. Vaya, es como si la belleza se transformara en un monstruo asfixiante. Y no solo eso, ¿Qué más? también obstruye las vías fluviales. Dificultando la navegación y la pesca. Efectivamente. Menuda plaga. ¿Y hay alguna forma de controlarla? Se han probado diferentes métodos. Extracción mecánica, herbicidas. Herbicidas. Incluso la introducción de insectos que se alimentan de la planta. Como una forma de control biológico. Exacto. Y funciona. Pero su control es muy complicado, ya que se reproduce rápidamente. Y se dispersa fácilmente a través de fragmentos. Efectivamente. Así que una vez que se establece, es casi imposible eliminarla por completo. En muchos casos, En fin, otra lección sobre la importancia de la prevención. sin duda. Y ya que estamos hablando de introducciones con buenas intenciones que acaban mal, Sí, hay otros casos como el de la gambusia, sí, hay varios. Recordemos la perca del Nilo, la que mencionamos antes, introducida para aumentar la pesca. y que terminó por causar la extinción de numerosas especies nativas. Exacto, La historia se repite una y otra vez, efectivamente. Es decir, que la intervención humana incluso con las mejores intenciones. a veces puede ser un arma de doble filo. Por eso es tan importante. Realizar evaluaciones rigurosas de los riesgos, Antes de introducir una especie en un nuevo ecosistema. por muy tentador que parezca. Totalmente de acuerdo. Hemos visto ejemplos de especies invasoras que han causado graves daños, tanto en ecosistemas insulares como continentales. Y hemos hablado de la importancia de la prevención, ¿verdad? Exacto. De entender las consecuencias, a veces devastadoras, de las introducciones intencionadas. Pero ahora, en esta última parte de nuestra inmersión Me gustaría centrarnos en la concienciación, y en la acción ciudadana. porque al final todos tenemos un papel que jugar en la protección de la biodiversidad. Totalmente de acuerdo. A veces pensamos que este problema es algo que solo compete a científicos y gobiernos. Pero la realidad es que todos podemos contribuir a frenar la expansión de las especies invasoras. Sin duda. Cada pequeña acción cuenta. De hecho, hay un caso que ilustra a la perfección cómo incluso pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias. La Caulerpa taxifolia. Ah, sí, la colepa. Su introducción en el Mediterráneo se atribuye al vertido de desechos de un acuario, Un simple descuido, quizás con la mejor de las intenciones. pero que ha tenido consecuencias devastadoras para todo un ecosistema. Exacto. Y este caso no es único. Hay otros ejemplos. La liberación de mascotas exóticas en el medio natural Es verdad. es otro factor importante en la propagación de especies invasoras. Increíble cómo una acción aparentemente inofensiva. Puede desencadenar un problema de tal magnitud. Por eso es tan importante la concienciación, ¿no? Sin duda. Debemos entender que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto en el medio ambiente.
No se trata solo de grandes proyectos de conservación, sino de pequeños gestos cotidianos. como asegurarnos de no liberar especies exóticas en la naturaleza. Exacto. ¿Y qué otras cosas podemos hacer a nivel individual para prevenir la expansión de las especies invasoras? Bueno, informarnos es fundamental. Conocer al enemigo, ¿no? Conocer las especies invasoras presentes en nuestra región, sus características, su impacto, Para estar alerta, y tomar medidas para evitar su propagación. por ejemplo. Por ejemplo, si vamos a viajar a otra región, podemos informarnos sobre las especies invasoras que existen allí Ah, claro. y tomar precauciones para no transportarlas accidentalmente. Ya sea en nuestra ropa, calzado o equipaje. Efectivamente, Es decir, que la información es poder en la lucha contra las especies invasoras. sin duda. Y no solo eso, también podemos compartir la información con nuestros amigos y familiares. Para que todos seamos conscientes del problema. Y podamos contribuir a su solución. Exactamente. Cuanto más sepamos sobre las especies invasoras, mejor preparados estaremos para combatirlas. Totalmente de acuerdo. Y hablando de combatirlas, ¿qué se puede hacer cuando una especie invasora ya se ha establecido en un ecosistema? En esos casos, la erradicación o el control de la especie invasora son las opciones. Ya. Se pueden utilizar métodos físicos, como la captura o la eliminación manual. ¿Y si no es suficiente? Métodos químicos, como el uso de herbicidas o pesticidas. O métodos biológicos. Exacto, como la introducción de depredadores o parásitos naturales de la especie invasora. Es decir, que hay un abanico de opciones dependiendo de la especie y del ecosistema. Efectivamente. La elección del método más adecuado dependerá de diversos factores. ¿Como cuáles? La biología de la especie invasora, las características del ecosistema, los recursos disponibles. Y, por supuesto, las consideraciones éticas. Sin duda. Y supongo que la erradicación total no siempre es posible. En muchos casos, la erradicación completa es muy difícil o incluso imposible. Sobre todo cuando la especie invasora ya se ha extendido ampliamente, En esos casos, el objetivo se centra en controlar su población. para minimizar su impacto. Exactamente. Es decir, que la prevención es siempre la mejor estrategia. Sin duda. Pero cuando la invasión ya es un hecho, Hay que actuar con rapidez y eficacia. para minimizar los daños. Exacto. Y para ello, la colaboración entre científicos, gestores ambientales y la sociedad en general es fundamental. Todos tenemos un papel que jugar en la protección de la biodiversidad. Frente a la amenaza de las especies invasoras. Un mensaje importante para terminar nuestro recorrido por el mundo de las especies invasoras. Esperamos que haya sido útil. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido un placer. Y a nuestros oyentes les recordamos que pueden encontrar más información sobre GEI y sus iniciativas en su página web. Una fuente de información muy completa. Hasta la próxima. Ya.